Bien, tenemos con nosotros hoy a Roberto Rodríguez Marchena, director de comunicación del gobierno. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, buenos días, Oscar, y buenos días, Luisín. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Mis compañeros dejaban en el aire una inquietud, y es que la República Dominicana está siendo escenario de conversaciones importantes con el caso Venezuela. Están gente de la Mesa Democrática de Venezuela, gente del gobierno de Maduro, y obvio, uno piensa, cuando una situación se da en un país X, las autoridades del país a lo mejor saben algo. Bueno, las autoridades del país saben, pero este incumbente, este señor que está sentado aquí no sabe. O sea, quien podría dar información sobre eso sería el canciller, nuestro que ministro. Que está ahora en Nueva Guinea. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Yo carezco de información, de manera que yo les pido excusas a ustedes, los escuché decir, anunciarlo, y lamento defraudarlos. Pero sí sé que sabe sobre el viaje del presidente mañana. No es mañana, no es mañana. Es el... No, nosotros salimos el es el 2. El día primero. Sí, a Cuba. A Cuba. A Cuba, sí. Hasta ahora eso lo... ¿Se conoce la agenda del presidente? Eso es lo previsible, pero todavía no está confirmado ni anunciado oficialmente. ¿Cuál es el motivo del viaje? La Asociación de Estado del Caribe. Un encuentro de la Asociación de Estado del Caribe en Cuba. La avanzada sale el miércoles. De manera tal que sí, está previsto así, pero no sabemos cómo evolucionan los acontecimientos. De todas maneras, el gobierno todavía no lo ha hecho oficial. Siempre se deja un margen. Marchena, ¿cómo evaluar lo que está ocurriendo? Quizás para mucha gente sea sorpresa lo que acontece hoy, la reacción de la oposición al resultado de las elecciones recién pasadas. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo diría que, y todos los dominicanos y dominicanas estarán de acuerdo conmigo, de que ocurrió lo que se esperaba. No hubo sorpresas. Todo el mundo en República Dominicana sabía de estos previsibles resultados, que Danilo Medina ganaría por encima del 60%, como anunciaron las encuestas, así ocurrió, que el principal candidato opositor rondaría por el 30%, y así ocurrió. También todos sabíamos que la participación de los ciudadanos rondaría cerca del 70%, y así fue, en unas elecciones muy complejas porque eran 3 en 1. Y la participación congresional y municipal en todo proceso tiende a disminuir, ¿no? O sea, las elecciones congresuales y municipales no tienen la capacidad de convocatoria que unas presidenciales. Todo discurrió en orden, de manera pacífica, yo diría que de manera entusiasta y hasta alegre, a pesar de la lluvia. El padrón electoral se confirmó, como lo había anunciado Latino Barómetro, la Corporación Latino Barómetro, de que era algo inmejorable, cosa que es mérito de la Junta Central Electoral. La campaña de motivación para las elecciones también fue efectiva. Las páginas digitales que tenían los ciudadanos para confirmar su lugar, su ubicación a la hora de votar, y si estaban habilitados para votar, también funcionó. La agilidad en el proceso de votación también se confirmó. Yo voté en menos de 15 minutos, y eso que habían 2 personas delante de mí. No hubo dislocamientos. Recordemos otros procesos electorales que usted recibía la sorpresa de que en lugar del lugar que usted tenía como seguro que iba a votar, lo enviaban a un lugar desconocido. Igualmente no hubo ausencias. Yo no escuché quejas de que mire, las personas... Lo de no hubo sorpresa puede tener una lectura doble. La oposición dijo antes de la celebración de las elecciones que el gobierno tenía montado un plan para alzarse con la victoria, y decía que Joao Santana había orquestado un plan que consistía en generar un estado de percepción para que la gente creyera lo que iba a ocurrir, y que por eso la fábrica de las encuestas y bueno, todo lo que se dijo estaba montado por parte del gobierno, dice la oposición. Entonces yo digo, cuando se dice no hubo sorpresa, probablemente la oposición tenga razón con eso. Bueno, lo que usted tendría que ver cuál es el sentimiento de la sociedad. Es decir, tener una visión tan policíaca de la historia y conspirativa como tienen estos señores, usted tendría que lograr el concierto de todos los sectores nacionales. Es decir, ¿cómo usted logra que haya una percepción? Incluyendo medios de comunicación. Comprar a todo el mundo. Se comprar a todo el mundo. Periódicos y televisoras. Cuando usted tiene una victoria tan abrumadora de 1.300.000, mire, yo le digo lo siguiente. Cuando usted ve lo que ocurrió ese día y la manera que el pueblo dominicano reaccionó, el pueblo dominicano reaccionó como cuando ya una joven pareja tiene su primer hijo o su segundo hijo, que como hay toda una serie de exámenes médicos previos, y usted hasta la sonografía le ve la nariz, los ojos, la boca, todo a su hijo, pues ya usted lo recibe con naturalidad.
ya usted sabe que va a ser varón, que si se va a parecer a usted o a su mujer o al abuelo, o sea, usted sabe todo. De manera que el pueblo dominicano participó y recibió estos resultados electorales con mucha sabiduría, porque sabía de antemano que había un sentimiento colectivo. Lo que se expresó en las elecciones no fue que Danilo ganó, sino ganó una sociedad que se unió, porque lo que ocurrió fue un proceso de unidad nacional que se expresó en las urnas. Antes existía, porque ese sentimiento a favor de las políticas públicas que ha llevado a cabo el gobierno era un sentimiento previo, solo que se hizo oficial el día de las elecciones. Entonces el pueblo dominicano fue quien ganó, porque se unió en un 62% en una dirección. Eso fue lo que expresaron las elecciones, y por eso hay motivos de celebración, de que un pueblo decida de una manera tan contundente apostar, reiterar una voluntad de que esas políticas públicas continúen y se profundicen. Y yo creo que eso es motivo de celebración, cuando un pueblo está en capacidad de eso. De manera tal que yo le diría que mi balance del proceso electoral debe ser motivo de alegría para nosotros, por la apuesta que ganó, por lo que ganó estas políticas públicas, y lo otro por el comportamiento formidable que tuvo nuestro pueblo. Motivo de celebración, y yo diría, de envidia en los Estados Unidos y en Europa. Es decir, este fue, y no lo había dicho, el proceso más observado. Todo el que quiso mirar y venir a ver, lo pudo hacer, sin ninguna cortapisa, sin ninguna limitación. Y hasta entrometerse. Sí, entonces yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos los dominicanos y dominicanas que supimos organizar un proceso para renovar nuestras autoridades y que lo hicimos con éxito. Que hubo dilación, que hubo dificultades técnicas, como bien señalaba la Conferencia del Episcopado, los obispos dominicanos. En la implementación de todo proceso nuevo aparecen dificultades en el camino, es decir, no todo el mundo tiene la destreza para manejar nuevos equipos electrónicos, quizás hay que mejorar el entrenamiento futuro, pero yo diría que en general hay motivos para celebrar. Licenciado, uno de los elementos, la lectura de este proceso es que esa alta votación le da mucha legitimidad al gobierno y sobre todo capital político. Así es. Ahora está en cómo hacer uso de ese capital político. Por supuesto. Y desde la sociedad se reclaman reformas importantes que hacen falta. Una de ellas, el propio sistema electoral. Sí. Es un elemento consistente en todos los informes de observación que hay un déficit en el control del, digamos, en la administración de los procesos electorales y de la vida interna de los partidos. Sí. El gobierno plantearía, el presidente Medina, tomar parte de ese capital político e invertirlo ahora, ya en la transición, en una reforma política profunda, que es lo que se está pidiendo y que tal vez pudiera ser un elemento que borre de plano los cuestionamientos de legitimidad a su elección que se están haciendo de los sectores de la oposición. Mire, yo debo decir de entrada que este es el gobierno más legítimo que ha tenido la historia de la política de la República Dominicana. El más legítimo, 62%. Todo un pueblo, las 2/3 partes de un pueblo que deciden validar y reclamar la profundización de un proceso. O sea, a mí no me queda ninguna duda. Todos aquellos que están hablando de ilegitimidad no saben ni de aritméticas ni de matemáticas. Eso es lo primero. Lo segundo es que en nuestro programa, en el programa que presentó el candidato Danilo Medina, en las últimas páginas, creo que en la página 104, se habla sobre la reforma de los partidos políticos y se plantea de manera muy clara que desde el gobierno se va a promover la aprobación de una ley de partidos políticos. Porque mire, mucho de lo que ha pasado en la República Dominicana no es más que consecuencia tardía que se estuvo gestando de la privatización de la política, como consecuencia de las políticas neoliberales en nuestro país, y eso ocurrió en otros países del mundo porque es un fenómeno mundial, se produjo una privatización de la política, en la que un sentimiento colectivo del hecho de pertenecer a un partido se convirtió en un patrimonio personal, de modo tal que usted usa la franquicia, la alquila, la toma prestada, y entonces comienza a desarrollar una empresa personal, no colectiva, Senaduría S.A., Diputación S.A., Alcaldía S.A. y Regiduría S.A. Eso es. Por eso que usted ve estos comportamientos tan díscolos que propios del capitalismo salvaje, de que usted usa la franquicia, desarrolla ese negocio, invierte un dinero, patrimonio de la familia o prestado, y cuando todo aquello se le derrumba, tiene un efecto devastador sobre usted. Pero igualmente en las personas que le siguen, que se hicieron la ilusión
de que iban a ser empleados de esa empresa, ¿no? Que iban a conseguir un empleo, que iban a conseguir un negocio. Entonces, esta ley de partidos tiene, como tú apuntabas, Oscar, que dirigirse a la desprivatización de la política. Tenemos que volver a lo colectivo. ¿Se puede hacer la transición, licenciado? Reinaldo Pared lo decía, de que podía ocurrir. Todo va a depender de la voluntad de los partidos políticos. Pero Reinaldo lo dejaba abierto como una posibilidad. ¿No pudiera ser eso un elemento que tal vez calme los ánimos exacerbados de la oposición, que desde el gobierno se lance ese ramo de olivos y diga, vengan, vamos a negociar la reforma política? Pero es que los abanderados de la reforma no es la oposición, es el propio gobierno, es el propio Partido de la Liberación Dominicana. Todos nosotros, ustedes, todo el mundo en esta sociedad pero quiere esa reforma. ¿Pudiera el Ejecutivo, digamos, que priorizar la reforma? Usted recuerda o dice, eso está en la propuesta, en la página 104 de la propuesta que hace el candidato presidente. Parecería como que eso es un reclamo de la oposición, como una bandera de la oposición. Quiero decir que es una bandera nuestra, de la sociedad, en sentido general. De la sociedad, que Marchena, ha sido permítanos en el brindarle una gobierno. taza de café Santo Domingo. Pero que la actual coyuntura se prestaría, piensa uno tal vez, para que haya un esfuerzo en esa dirección. Un cafecito Santo Domingo, licenciado. Muchas gracias, sí, muy sabroso. El cuestionamiento, el supuesto cuestionamiento a los resultados electorales era previsible, ya lo habíamos anunciado nosotros. Es decir, dentro de este marco de privatización de la política y de responsabilidad y de déficit de cultura democrática de muchos candidatos ha provocado esta situación. Es decir, el problema fundamental no hay que desviarlo a la ley de partidos. Es todo un proceso que venía con anterioridad, que también generó un déficit de cultura democrática, porque ¿cómo se le ocurre a usted, con una diferencia de 1.300.000 votos, todavía cuestionar los resultados? Es una cosa absurda. Mire, absurda. Como hemos llegado tómese su café para entonces entrar en esta transición, estos 3 meses que son atípicos, porque no se trata, el mismo gobierno y casi la mayoría de los diputados repiten, etcétera, los senadores. ¿Implica esto también que pueda el gobierno iniciar desde ahora, como señala mi compañero, esas reformas, pudieran comenzar a salir los cambios que se esperan en el gobierno? Hay quienes han interpretado al presidente Medina cuando estuvo celebrando el lunes siguiente, martes siguiente, que habló de nuevas designaciones. La gente interpretando, ¿no? ¿Qué noticias hay sobre esto en esta transición? Bueno, noticias solo las hay cuando el presidente emite decretos. Lo que sí es que es cierto lo que tú dices, Luisín, de que en el acto de celebración modesto, como corresponde, en la Marginal Sarasota, cuando el presidente daba las gracias y hablaba de los funcionarios y otros funcionarios del gobierno, todos los que estaban allí aplaudieron hasta con los pies, porque evidentemente sí, sobre todo son más los que no están que los que están. Entonces, bueno, hay mucho deseo de participación, hay mucho deseo de formar parte. ¿Le dio tiempo a leer Diario Libre hoy temprano? ¿A quién? ¿Le dio tiempo a usted a leer? A mí todavía no lo he leído. ¿No lo he visto? No. Es un trabajo sobre un decreto que firmó Leonel Fernández. Los que tienen 12 años. 12 años. 12 años tienen. A los funcionarios de 12 años. Un grupo de gente que está en un decreto que firmó Leonel Fernández el 16 de agosto del 2004. Sí. Y que todavía están ahí. Bueno. La lista la encabeza Euclides. Entonces le tiene mucho cariño. Euclides. El Diario Libre le tiene mucho cariño. Diario Libre y Euclides. Sí. Ese es el título de la película. Es verdad. Ahí hay un viejo amor. Hay un viejo amor. Sí. Pero sí. pudiera ocurrir eso, pudiera el presidente hacer designaciones en la transición. ¿Hay aire de eso en Palacio? Bueno, vuelvo y le digo, los aires nunca se sienten hasta que no llegue el decreto. Es decir, usted sabe que el presidente es un hombre sumamente discreto, como tiene que ser, en un país de indiscretos como es este, ¿no? Porque aquí hay muchos, los dominicanos tenemos esa tendencia a ser indiscretos. Entonces, no, eso no se sabe, Él determinará el momento. De todas maneras, él ha demostrado que no tiene que esperar momentos que se consideraban paradigmáticos, emblemáticos, fechas patrias para hacer los cambios, sino que lo hace cuando entiende que lo debe hacer. Entonces, de manera que no podemos poner en tensión, bajo estrés, la administración pública desde ahora, diciendo que va a haber cambios, que lo va a haber la semana que viene. Esperen al 16 porque eso de no es agosto. correcto, usted no puede poner bajo estrés una administración y familias enteras. Entonces, hay que esperar al 16 de agosto. No, hay que esperar que el presidente tome la decisión, que la puede tomar cuando él lo estime conveniente y en la magnitud y en la profundidad que lo estime conveniente. ¿Usted conveniente. entiende que los funcionarios deberían renunciar, ustedes, para dejar al presidente la mano libre para que pueda
designar su gabinete. No, sin- el presidente emite un decreto y puede, de la misma manera como te nombró, eso lo tiene que saber cualquiera que ha sido designado por un decreto, por el mismo decreto, por el mismo poder que te nombró, por el mismo poder te puede cancelar o mover o quitar. Lo que sí está claro, licenciado, es que el gobierno arrancó a trabajar, comenzaron las visitas sorpresas. Ahora ya usted está anunciando la salida de una avanzada, viajes del presidente al exterior, además de este a Cuba hay otros programados en estos 3 meses y el gobierno sigue su ritmo de inauguraciones. Al parecer van a haber muchas inauguraciones. Mire, esto ha sido un punto y seguido. Esto no es un punto y aparte, no es un nuevo presidente que asume el 16 de agosto. Y además, la población votó para que el presidente gobernara y eso es lo que está haciendo. Y el presidente tiene una ética muy particular sobre el trabajo, que entiende de que mientras más horas usted pueda dedicarle a trabajar por el pueblo dominicano y servirle, cuanto mejor. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el pueblo dominicano lo que quiere es eso. O sea, un poco que lo mejor de las elecciones dominicanas pasadas fue que realmente ya pasaron. La gente quiere volver a su cotidianidad. Marchena. No quiere que los políticos le estén fastidiando y le estén importunando, sino que lo que quieren es resolver su cotidianidad. Y eso es lo que estamos haciendo como gobierno. Esa es nuestra responsabilidad. Una de las novedades o una de las ofertas nuevas que incluyó el candidato presidente de la República en campaña es lo de la oferta de la RD Digital, la República Digital. Le pregunto, he leído hace poco que eso amerita de un tiempo de cerca de 2 años para lo que el gobierno se propone, y le pregunto si hay algún plan para inicio, para arrancar, qué se hace, qué maneja usted sobre eso. Mire, el República Digital lo que tiene como propósito es recoger lo que es un proceso de democratización que está ocurriendo en la sociedad. Es decir, la sociedad dominicana y en el mundo en sentido general se está empoderando y aprovechando de todas las innovaciones tecnológicas. ¿Qué es lo que pasa? Ese proceso de democratización en el sentido de la generalización de los usos de la tecnología digital, pues se da de manera desigual y se da con desigualdad dependiendo de los ingresos y de la condición económica. Lo que se produce es lo que se conoce como la brecha digital. Entonces, el propósito del gobierno es, reconociendo la pertinencia y el gran valor que tienen estas tecnologías no solamente para la educación, sino también para el empleo, oportunidades de empleo, ¿verdad? Y para el desenvolvimiento mismo del empleo, así como del ocio, ha entendido que tiene que jugar un papel importante a la hora de que esas desigualdades que se producen espontáneamente en nuestra sociedad, intervenir para reducirlas en favor de lo que menos tienen. De ahí que uno de los ejes fundamentales sea de dotar a los niños, estamos hablando de 950.000 niños, de una computadora. Igualmente a los maestros, unos 80.000 maestros, capacitarlos, pero al mismo tiempo también crear oportunidades de formación para que jóvenes puedan desarrollar capacidades en la creación de software y además puedan crear y se les pueda financiar empresas para el diseño y la creación de software. Entonces, en ese proceso estamos. Eso, naturalmente, es una propuesta para este nuevo periodo que necesita articularse. Es un proceso gradual. Eso usted no vamos a tener de que en los primeros meses vamos a repartir 950.000 computadoras. No, es todo un proceso en 4 años. De manera que así, hacia allá vamos encaminados. Licenciado, el tema de si bien es un mismo gobierno, el mismo presidente, sin embargo hay una serie de actos protocolares de la toma de posesión. Debe jurar por nuevo mandato, se estilan una serie de actividades e invitación de dignatarios extranjeros regularmente. ¿Cómo van esos trabajos? ¿Quién está encargado de esos trabajos desde el gobierno, de los protocolos para la toma de posesión del presidente? En el caso de las invitaciones a los gobiernos extranjeros, pues eso tiene que ver Cancillería. Pero nosotros en Palacio tenemos protocolos, todo un equipo en protocolo que es el responsable de esas actividades. Y siempre ¿Ya están trabajando Por supuesto que sí, claro. No, pero además hay una larga experiencia. La ventaja que nosotros tenemos como gobierno es que, dando continuidad al Estado, muchas de estas personas que han laborado anteriormente siguen laborando, de manera que se conocen. Pero en el caso de invitados extranjeros, muchas veces el propio presidente que los invita, más que Cancillería. Sí. Bueno, el presidente va a Cuba ahora, se verá con algunos mandatarios. No dude usted que aproveche la oportunidad para invitar a algunos de ellos. Aunque sí debemos saber lo siguiente para no hacernos grandes ilusiones. Siempre cuando un presidente se reelige, y esa es la experiencia no solo de nuestro país, sino de otros países del mundo, la asistencia siempre es menor que cuando se elige por primera vez. Sí. De manera tal que si vemos pocos presidentes aquí, no nos sorprendamos porque eso es un fenómeno mundial.
de que evidentemente no se asiste con O quizás sea mayor, tomando en consideración la valoración que tiene el presidente. Ahí acaba de salir el presidente nuevamente, lo trae la prensa como el presidente mejor valorado. Si pudiera ser que ese tipo de cosas. Lo curioso del caso es que tiene fecha 16 de mayo, o sea, el otro día de las elecciones. Un día después. Sí. De modo sí que es así. Siempre ha sido así, una constante. ¿Cómo comparte el presidente Medina estos informes con usted, que es el vocero del gobierno? ¿Y qué señalamiento tiene él a estas estadísticas que nos deben llenar de orgullo que un dominicano como él ostente este rango? No, el siempre, número uno. Siempre lo recibe con muchísima humildad. Incluso si fuera por él, ni siquiera se le diera mucha visibilidad. Se lo asume con muchísima modestia, porque él cree en el trabajo cotidiano. Si en el 2020 sigue también valorado, hay que reelegirlo de nuevo. No, él lo ha dicho bien claro. Él lo ha dicho. No, usted que le pregunta. ¿A quién? ¿A mí? Sí. No, yo digo lo que diga el presidente. Ah, pues entonces. No, pero no. Porque recuérdese que él decía que no la primera vez. No, pero era Y ustedes decían que sí. Pero en otras circunstancias. Yo pregunto ahora. Él lo ha reiterado. Pero usted el mandato constitucional es muy claro. ¿Usted qué entiende? Yo entiendo que hay mucha gente con capacidad dentro del PLD. Que ya 8 años ya. Para continuar. Sí, yo creo que sí. Y eso es lo que él ha dicho, además. ¿Las circunstancias no cambiarían? Las circunstancias pueden cambiar favorablemente al país, porque yo pienso que el próximo gobierno va a ser muchísimo mejor que el que hemos tenido en estos 4 años. Lo que sí tenemos que entender de que era necesario este proceso para consolidar los logros que se habían alcanzado. Pero yo creo que sí, que hay muy buenos compañeros. Esos vaticinios que usted lee, uno que otro dirigente del PLD que dice que vendrían confrontaciones hacia lo interno del PLD. ¿Pudiera esto afectar la marcha de todas estas buenas noticias que usted... Eso es una lectura equivocada del compañero Almeida. Es decir, aquel sueño de Nabucodonosor del gigante con pies de barro, yo pienso que recurrir a esa imagen de Nabucodonosor de hace miles de años atrás contrasta con lo que es la realidad de hoy día. Es decir, frente a ese sueño, pues aquí hay una realidad. Los tiempos han cambiado mucho. Pero está sublevado el doctor Almeida. No lo sé. ¿No es funcionario del gobierno? No, yo no lo sé. Yo lo que ¿Usted no sabe si es funcionario Almeida? No. Yo lo que no sé si está sublevado. Yo lo que le estoy diciendo es que está dando una lectura equivocada. Es decir, está utilizando el sueño de Nabucodonosor de hace 3.000 años y yo, para contrastar ese sueño de hace 3.000 años, le ofrezco las cifras actuales. ¿Cuáles son? De que un gobierno que saca 62% y que gana en todos los estratos sociales. Déjeme decirle algo. De 18 a 35 años, la votación del presidente Danilo Medina ronda el 70%. En todos los estratos sociales. De 18, 25, 25, 54, 54 más. Entre mujeres, entre los hombres, a nivel urbano y a nivel rural. Estamos hablando de un gobierno, el gobierno más sólido y más legítimo que conozco. Almeida no es leonelista. Yo no sé lo que es, yo lo que sé es que está dando una lectura equivocada. Porque y frente a Nabucodonosor... Leonel le respondió, yo creo, en un artículo... Frente a Nabucodonosor yo le ofrezco las cifras actuales, las de hoy día. Marchena, muy agradecido por su tiempo. Sí. Gracias a Roberto Rodríguez Marchena por acompañarnos, a ustedes igual por estar con nosotros hasta esta hora.